Entonces, veníamos diciendo que la tensión aplicada al circuito tiene que ser igual a todas las caídas de tensión en contrario. Entonces, la suma de todas estas que van en contrario, fíjense que esta va en sentido horario, podría decirse, de la malla, y esta va en el sentido antihorario de la malla. Entonces, la tensión aplicada al circuito tiene que ser igual a las caídas de tensión resultantes de estas tres resistencias. Esa es la ecuación de malla, ¿sí? Y tenemos las ecuaciones de caída de potencial, ¿sí? Que son estas. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con la corriente eléctrica en un circuito en serie, ¿sí? En un circuito en serie, le voy a escribir aquí, en un circuito en serie, la corriente eléctrica es una sola, ¿sí? Un circuito serie, la corriente es una sola que atraviesa o circula por todos los componentes. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, vamos a agarrar y vamos a dibujar. Entonces, tac, la corriente lo que hace es, viene, sale de acá, y va yendo, pasa por todas los componentes del circuito y sigue hasta acá en un ciclo sin fin, digamos. La corriente circula todo el tiempo. ¿Por qué quiere decir? Si imagínense una corriente de 1 amperio, ¿qué quiere decir? Que cada segundo están pasando tantos electrones. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es que circula una vez y terminó. Eso circula todo el tiempo, hasta que la batería se agota, digamos. Entonces, ¿se entiende cómo es el camino de la corriente eléctrica? ¿Cómo hace? Esa corriente Sí, eléctrica profe. pasa por todos los componentes y es la misma, no es otra, no tiene para dónde ir porque es como un río, digamos, que va por un solo camino, no tiene para otro lado dónde ir. Entonces esa corriente eléctrica y la vamos a poner en el mismo color que está señalizado, que es este. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar ahora? Entonces, nosotros vamos a buscar a este circuito, convertirlo, ¿sí? Es decir, yo quiero convertir esto a un circuito equivalente en el cual yo tenga una sola resistencia que se va a llamar resistencia equivalente. Entonces, mi circuito yo lo quiero simplificar y lo quiero convertir en un circuito donde haya solo una resistencia, ¿sí? Entonces, de repente yo voy a convertir este circuito a esto, que se llama reducción del circuito, ¿sí? El circuito ahora va a tener una batería que va a seguir siendo la misma B de antes, ¿sí? Voy a tener un resistor que va a ser el resistor equivalente, REQ, resistencia equivalente, y la corriente eléctrica que va a ser de hecho la misma que teníamos antes, porque si teníamos una sola corriente y ahora esa corriente es la corriente del circuito equivalente, va a ser la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué piensan ustedes con relación a la ley de Ohm aplicada a este circuito equivalente? Un circuito simplificado. ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? En la parte simplificada sí se cumple, profe. Siempre se cumple. ¿Se acuerdan cómo la ley de Coulomb se cumplía siempre en la ley de Faraday, por ejemplo? Siempre se cumplían los circuitos equivalentes de capacitores. Bueno, lo mismo pasa con la ley de Ohm en los circuitos equivalentes de resistencia. Se va a cumplir la ley de Ohm. ¿Y de qué manera se va a cumplir? Se va a cumplir de la siguiente manera. La tensión aplicada al circuito va a ser igual a la... la corriente total va a ser igual a la tensión dividido la resistencia equivalente. ¿Está? Entonces, esto sería el cumplimiento de la ley de Ohm aplicado a el circuito equivalente. Entonces ahora sí vamos a empezar con el trabajo algebraico, es decir, vamos a empezar con los cálculos. La primera ecuación que tenemos es esta, que las caídas de tensión son iguales a la tensión total, y el segundo punto de partida tenemos esta ecuación. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a calcular
cuál es la caída de tensión en cada una de las resistencias aplicando esto. Despejando de acá, yo voy a saber que la caída de tensión en cada resistencia es la corriente eléctrica multiplicado por el valor de esa resistencia. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir, V1 va a ser igual a I1 por R1. En ese caso, I ni es necesario poner I1, I2, I3 porque es siempre la misma I, es la misma corriente que pasa por todas las resistencias. Entonces, vamos a hacer los cálculos. La P1 va a ser igual a I1, le pongo solo los efectos de después que se vea. B2 va a ser igual a I2 por R2 y B3 va a ser igual a I3 por R3. Sabemos que I es 1 para todos los casos. Entonces nos va a quedar que B1 es igual a I por R1, B2 es igual a I por R2 y B3 es igual a I por R3. ¿Sí? Okay. Entonces, ahora reemplazamos en la ecuación esta. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar la ecuación 1. Entonces nos va a quedar que I por R1 más I por R2 más I por R3 es igual a B. ¿Sí? Y lo que voy a hacer acá son dos cosas. Fíjense, de este lado de la ecuación, ¿qué puedo hacer? El lado izquierdo sería la ecuación. Simplificar las I En o realidad, sumar no se puede. Sacar factor común, entonces. sacar factor común, exactamente, muy bien. Y de este lado, la B total, ¿en qué lo puedo, a qué lo puedo llevar, digamos, si lo que yo quiero saber es la resistencia equivalente? Fíjense, ¿qué puedo reemplazar aquí? El valor de la resistencia equivalente, ¿no? Nosotros tenemos un poquito, estática parte 1. Ok, entonces nosotros tenemos, fíjense que B podemos despejar de acá, nos va a quedar como B nos puede quedar igual a I total por R equivalente. Entonces, fíjense, de este lado yo procedo a sacar factor común I. I nos va a quedar factor común de R1 más R2 más R3. Y del otro lado nos va a quedar B, perdón, B por R equivalente. Entonces, ¿qué puedo simplificar ahora? Perdón, I por R equivalente. Perdón. ¿Qué puedo simplificar? Ahora sí se puede simplificar I. Ahora simplificamos I, ¿sí? Entonces nos va a quedar así. Y finalmente, ¿sí? Fíjense que nos queda lo siguiente. R equivalente va a ser igual a R1 más R2 más R3, ¿sí? Entonces, esta ecuación, ¿sí? Yo ya le voy a agregar lo que le agregamos también en electrostática, que es si hay más, por ejemplo, puede haber 4, 5, 6, 2, 10, las que sean. Siempre que nosotros tengamos un circuito que sea enteramente serie de resistencias, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias individuales del circuito, ¿sí? En fin, si tengo 10, ¿qué significa esto? Tengo que sumar todas, ¿sí? ¿Se entendió cómo es el proceso de, ¿cómo se dice?, de cálculo
o de determinación de una resistencia equivalente en un circuito serie? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un ejemplo entonces. Tomamos esto y vamos a hacer un pequeño ejemplo en el cual vamos a incorporar dos resistencias para que ustedes lo vean, ¿sí? Vamos a eliminar esta tercera. Profe, nosotros acá con mis compañeros nos tenemos que retirar porque están cerrando la biblioteca. Bueno, está bien. No hay problema. Bueno, estamos entonces. Vamos a dar el enunciado del siguiente circuito, que sería R1 es igual a 9, a 9 ohms, R2 es igual a 18 ohms y B es igual a 24 volts. Determinar R equivalente y las caídas de tensión en las resistencias. ¿Ves? Que sería B1 y B2. ¿Se animan a hacer eso? Ahí le dejo cómo es el proceso. ¿Se animan a resolverlo? Bueno, vamos a realizar el planteo entonces de este caso particular de corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, tomamos el ejercicio
¿Qué se hacía con las resistencias? La resistencia equivalente, ¿qué va a ser? R1 más R2. R1 más R2, ¿qué valor tiene eso? A mí me dio 27 ohm. 7 ohms, perfecto. Luego el siguiente paso, ¿cuál sería? Obtener la corriente total, ¿sí? La corriente total se obtiene primero antes de obtener las caídas de tensión, ¿sí? Fíjense, acá con esta fórmula se obtiene la corriente total. La corriente total es la tensión, ¿sí? Dividido la resistencia equivalente. Entonces la corriente total va a ser igual a los 24 voltios dividido la resistencia equivalente, como dijiste, que es 27. ¿Qué te da eso? 0,88. 0,88. ¿Tenés algún decimal más? No, son 0,888. Ah, 0,88 periódico. Vamos a poner 0,889 entonces. Y la unidad es amper, ¿sí? ¿Está? Hasta ahí venimos bien. Bueno. Y ahora, ¿cómo se calculan las caídas de tensión individuales? De esta forma. B1 igual a I por R1 y B2 igual a I por R2. ¿Sí? O sea, se multiplica la corriente por cada una de las resistencias. Entonces, la caída de tensión B1 va a ser igual a I total, ¿sí? Que es 0,889 amperes, por R1, y la caída de tensión B2 es igual a I por R2. Entonces, vamos a hacer la primera, y sería 0,889 amperes multiplicado por ¿cuántos ohms? ¿Cuánto vale R1? Por 9. Por 9, exactamente, ¿sí? Y eso te da 8,001. 8 voltios, ¿sí? Y la otra, que es B2, va a ser igual a 0,889 amperes multiplicado por 18 ohms, ¿sí? Te da un resultado de ¿cuánto? Me dio 16,002. 16 volts, ¿sí? Entonces, fíjense, la verificación que se hace en este caso es malla, ¿sí? Se ve si se cumple malla. Fíjense, 24 volts, que es la tensión total, tendría que ser igual a B1 más B2, ¿sí? Eso es lo que siempre decimos de malla, que la tensión aplicada al circuito tiene que ser igual a la caída de tensión en cada una de las resistencias, la suma de ellas. Entonces, ¿es efectivamente se cumple que 24 volts es igual a B1 más B2? Fíjate un poquito. Sí, sí, se cumple. Se cumple bien. Entonces quiere decir que está cerrado el circuito, digamos, el cálculo, porque se cumple la malla, la ley de malla. ¿Se entendió cómo es el cálculo de la corriente eléctrica para un circuito en serie de resistencias? ¿Hay alguna consulta o podemos pasar a paralelo? Se entendió. Bien. Vamos a hacer en la parte paralelo entonces. A ver. Bueno, paralelo es una configuración distinta, ¿sí? De resistencias que la serie. Ustedes ya lo saben de capacitores. ¿Sí? Capacitores era un caso distinto porque era electrostática. En este caso estamos hablando de circulación de cargas, o sea que es electrodinámica. Pero la configuración en paralelo es una configuración que es igual. ¿Por qué? Porque el paralelo es una forma de disponer elementos. Entonces podemos hablar de resistencia en paralelo, de capacitores en paralelo, de casas en paralelo, de lo que sea,
líneas de tensión en paralelo, hay muchas cosas, digamos, que podemos poner en paralelo, digamos. Entonces, por eso es que no se cambia el término y se sigue hablando de resistencias en paralelo, porque es la configuración lo que estamos considerando, ¿no es cierto? Entonces, la configuración cambia de serie a paralelo, pero vamos a seguir llamando a las resistencias R1, R2 y R3 y van a seguir siendo 3 para nuestro ejemplo. Entonces, ahora vamos a aquí. Hay cambios en cómo se va a establecer nuestro circuito eléctrico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ¿cuál va a ser básicamente el establecimiento de la corriente eléctrica? Paralelo significa que las ramas o las mallas están una unida con la otra por los extremos. Entonces, nosotros vamos a tener sin duda una caída de tensión en R1, una caída de tensión en R2 y una caída de tensión en R3 que se van a seguir llamando B1, B2 y B3. Y vamos a tener una tensión aplicada al circuito que se va a llamar B. Eso no cambia. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿qué sí va a cambiar? Bueno, lo que va a cambiar es la corriente eléctrica. Fíjense, vamos a sacar un poquitito todos los elementos para que se vea mejor qué va a pasar. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar solo la fuente y las resistencias con su símbolo. Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente eléctrica? Bueno, viene una corriente grande por acá, ¿sí? Que viene, y acá se encuentra con ¿qué? Se encuentra con esto que es. La corriente eléctrica que llega acá necesariamente, ¿qué le va a pasar? Se va a... Se va a ir por dos caminos distintos, ¿sí? Porque es como que todas las cargas vienen por esa calle principal, que sería esta, y se encuentran con dos calles, una que va a pasar por esta resistencia después y una que pasa por esta resistencia. Y las cargas se dividen. Si esta resistencia es más alta, digamos, es más difícil cruzar por acá, se van a ir más por acá. Ahora, si esta resistencia es más baja, van a cruzar más por acá, pero un poco siempre se van a ir por allá. Entonces, ¿qué pasa o cómo se llama este punto? Este punto se llama, en términos eléctricos, nodo. ¿Sí? Este punto o estos puntos se llaman nodos. ¿Qué es un nodo? Es un punto donde confluyen tres o más conductores. ¿Sí? Entonces, estos puntos se llaman nodos. Los vamos a rellenar en sólido para que ustedes vean. Entonces, esos puntos se llaman nodos, ¿sí? Y la definición de nodo es justamente la que le di recién. ¿Sí? Un nodo es un punto donde confluyen
3 o más conductores. ¿Sí? Entonces, en este nodo, ¿sí?, confluyen 3 conductores. Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente eléctrica ahí? Bueno, de repente la corriente eléctrica se va a separar, ¿sí? Va a haber una parte de la corriente eléctrica que va a cruzar por esta resistencia, ¿sí? Y una parte se va a ir para acá, ¿sí?, a este lugar. ¿Y ahí qué le va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta corriente que vino a este nodo? ¿Qué le va a pasar de vuelta? Se vuelve a dividir en dos caminos. Claro, se vuelve a dividir en dos caminos. De vuelta ocurre esto. Se vuelve a dividir en una corriente que va a pasar por acá, ¿sí?, y en otra que va a venir a pasar por acá, ¿sí? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, la corriente se va dividiendo. Es como, imagínense un río, por ejemplo. Imagínense el río Paraná cuando llega a la isla de Caraguatay, por ejemplo. ¿Sí? El río Paraná se divide. Una parte pasa por el lado de Paraguay, que está más cerca de la costa paraguaya, y una parte del agua pasa por la parte que está más cerca de la costa argentina, ¿sí? No necesariamente las dos cantidades de agua que pasan por los dos lados son iguales. A veces puede pasar más por el lado de Paraguay, por ejemplo, de la costa paraguaya, y un poco menos por el lado de la costa argentina, dependiendo del caso. Pero lo que sí es seguro que después, cuando termina la isla y se vuelve a juntar el río en uno solo, las dos corrientes de agua terminan siendo las mismas, se vuelve a sumar y sigue el mismo caudal de agua. Y si vamos a caso, después de la salida de, por ejemplo, Yacyretá, hay un montón de islas y eso pasa como en montones de lugares. Pero en definitiva el caudal del río sigue siendo el mismo, o sea, se divide pero después se vuelve a juntar, ¿sí? Y eso es lo que va a ocurrir acá, por ejemplo. Lo que vino por acá y lo que vino por acá se vuelve a juntar en este nodo y vuelve a venir para acá, se vuelve a juntar con este y se vuelve todo vuelve a la fuente, digamos. ¿Se entiende esto? ¿Cómo es el comportamiento con la corriente eléctrica? Bien. Entonces, vamos a agarrar esta corriente acá, la principal, que sería esta que viene acá, o esta, que es la misma, se va a llamar I, ¿sí? La corriente principal, ¿sí? Corriente eléctrica I. Y después vamos a tener las, ¿cómo se dice? Corrientes más subdivisas, digamos, las divisiones de esta I grande, que van a ser esta I, que se va a llamar I1 porque es la que pasa por la resistencia 1. Esta que va para acá se va a llamar I23 porque es la que va a pasar por la resistencia 2 y por la resistencia 3. Esta va a ser la I2. Esta va a ser la I3, la que pasa solo por la I3, ¿sí? Y después acá se vuelven a juntar en esta I23 y acá se vuelven a juntar y esta termina siendo I también. ¿Se entiende eso? Con las corrientes. Entonces, acá hay una cosa que se llama, o una ley que se llama la ley de nodos, que nos ayuda para el estudio de esto, ¿sí? La ley de nodos dice que la suma de las corrientes entrantes a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes del nodo, ¿sí? Por ejemplo, analicemos este nodo acá. ¿Cuáles son las corrientes entrantes y cuáles son las corrientes salientes? Analizando este nodo acá.
¿Qué corrientes entran y qué corrientes salen de este nodo acá? Y entra y sub 1 y 2, 3 salen. La I general y entra. Y I1 y I2, 3 salen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería tu ecuación? La suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las salientes. Y es igual a I1 más I2. I1 más I2, 3. ¿Sí? Luego, si yo analizo el otro nodo, que es el de al lado, vamos a tener que I2, 3, ¿sí? Es igual a I2 más I3. ¿Sí? Si ustedes se fijan, fíjense que I2, 3 es igual a I2 más I3. Está dentro y está saliendo. Si ustedes ven los nodos de abajo, se van a dar cuenta que da lo mismo, o sea, son exactamente las mismas ecuaciones que se generan. La ley de nodos siempre se cumple, pues eso es una ley, es lo mismo que la ley de malla. La ley de nodos siempre se cumple para un nodo, lo mismo que la ley de malla siempre se va a cumplir para una malla. Y de acá algo interesante, que de estas dos ecuaciones yo puedo desprender una tercera que sería la siguiente, que sería que I va a ser igual a I1 más I2 más I3. ¿Por qué? Porque si acá reemplazo la de abajo en la de arriba, si reemplazo esto acá, me va a quedar esto. Y saco una conclusión súper importante o súper interesante, que es la suma de las corrientes en cada malla es igual a la corriente total del circuito. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, vamos a ver qué pasa con malla. ¿Qué pasa con la ley de malla dentro de cada malla? Nosotros acá en este circuito tenemos, si lo vamos a analizar, muchas mallas. Fíjense, esta sería una malla, ¿sí? Esta acá. Esta acá es otra malla, ¿sí? Siguiendo por afuera. Después tenemos esta malla acá, hacia afuera, la que recorre toda la periferia. Podríamos tener una malla acá también, en esta parte. Podríamos tener una malla acá, en esta parte. Otra acá. Hay muchas posibilidades de malla. Lo que sí sabemos es que siempre, siempre, siempre la tensión aplicada a una malla es igual a las caídas de tensión que hay en cada malla. Entonces vamos a hacer el análisis, por ejemplo, para esta malla. ¿Qué tensión tengo aplicada a la malla esta? Me refiero a esta malla cerrada, ¿sí? ¿Cuál sería la tensión aplicada? Fíjense que la tensión aplicada es B y la tensión en contrario es B1. No tenemos nada más en esta malla, ¿sí? Tengan en cuenta que nosotros al analizar una malla no debemos fijarnos qué es lo que hay afuera de la malla o entre medio. Nosotros analizamos solo la malla en sí, que sería el camino de los conductores y las cosas que hay en esa malla. Entonces acá sacamos que B es igual a B1, por ejemplo. Luego podemos ver otra malla que sería esta pasando por acá y viniendo por acá, por ejemplo. De esa sacaríamos, por ejemplo, que B es igual a B2. Y de manera semejante también
podemos ver una malla periférica y nos va a arrojar que B es igual a B3. También podríamos tomar estas mallas, ¿sí? Por ejemplo, que nos van a dar, en definitiva, por ejemplo, que B2 es igual a B3, que B1 es igual a B2 y que B1 es igual a B3. En definitiva, ¿qué sacamos de todo eso? Que son todas iguales, ¿sí? Que B es igual a B1, es igual a B2 y es igual a B3. Son todas iguales y eso es algo súper importante o súper característico del circuito en paralelo, que es que todas las tensiones son iguales. Y por eso el circuito en paralelo es algo que se usa en todas las casas, en todas las industrias, en fin. ¿Por qué? Porque realmente los componentes eléctricos o electrónicos vienen preparados para una tensión determinada, ¿sí? Entonces, se conectan todos los componentes en paralelo y van a funcionar correctamente de acuerdo a su característica de diseño, ¿sí? En cambio, si empezás a conectar cosas en serie, puedes tener temas de que van a trabajar en una tensión menor que la de diseño, por lo tanto van a rendir menos, o trabajar a una tensión mayor que la tensión de diseño y ahí corre riesgo de quemarse o fundirse el elemento. Entonces, por eso el circuito en paralelo es más usado en la práctica, por lo menos en el general de las cosas, que los circuitos en serie. Hasta ahí vamos bien con estas dos premisas, que la suma de las corrientes es la corriente total y las tensiones son todas iguales entre ellas. Muy bien. Entonces, ahora vamos a tomar algo que es esto. Esto lo vamos a tomar porque eso se sigue cumpliendo, ¿sí? Eso se cumple, pero no se va a cumplir con I total, se va a cumplir con cada una de las I, ¿sí? Fíjense que se va a cumplir necesariamente que B1 es I1 por R1, se va a cumplir necesariamente que B2 es igual a I2 por R2 y se va a cumplir necesariamente que B3 es I3 por R3. Porque ese es un criterio que ya lo habíamos explicado hoy, que es esto, la caída de tensión. La caída de tensión en una resistencia es el valor de la resistencia multiplicado por la corriente que circula por esa misma resistencia. Entonces, el cumplimiento de esto se va a dar sí o sí. De acá, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a despejar, y ahora viene la parte matemática del asunto, voy a despejar de cada una de las ecuaciones la tensión. Entonces, lo que voy a hacer es esto, despejo de esta ecuación la tensión, lo despejo de qué manera, lo despejo, despejo la corriente, ¿sí? Nos va a quedar que I1 es igual a B1 sobre R1, ¿sí? En este caso lo despejo así. Después vamos a tener abajo que I2 va a ser igual a B2 sobre R2. Y vamos a tener también aquí que I3 es igual a B3 sobre R3. ¿Sí? Entonces, ya hemos despejado los tres y voy a introducir estos tres valores despejados en esta ecuación, ¿sí? Entonces, voy a introducir esto de la siguiente manera. Vamos a tener que la I total y va a ser igual